Buenos días a todos. Un placer poder estar aquí juntos y poder abrir una vez más la palabra de Dios para seguir con nuestro estudio en el libro de Hechos. Ese repaso que estamos haciendo a cómo Dios usó la Iglesia para transformar el mundo en el siglo I y cómo nos desafía eso a nosotros en el siglo XXI. A principios del siglo IV, un conocido profesor de oratoria, de retórica, en Roma, que gozaba además de la protección imperial, se convirtió al cristianismo y entonces perdió su trabajo, perdió sus cargos y pocos años después escribió un libro que se titula Sobre la muerte de los perseguidores. Ese hombre se apodaba Lactancio, y en su libro el resumen podría ser este: una vez pasada la tormenta de persecución contra la Iglesia, resulta aleccionador recordar la justicia de Dios contra los malvados enemigos de su nombre. Porque lo que hace Lactancio es repasar a todos los gobernantes, los emperadores, esos gobiernos tan poco positivos como hemos mencionado esta mañana, ¿no? que hubo en esos primeros siglos desde el punto de vista de su relación con la Iglesia, y lo que hace Lactancio es valorar a estos emperadores desde un punto de vista cristiano y apologético y ver cómo fueron juzgados y sufrieron las consecuencias de su oposición. Por eso se llama así el libro Sobre la muerte de los perseguidores. Es un librito muy entretenido de leer y de ver cómo se valoraba la acción de estos emperadores romanos desde ese punto de vista de su relación con la Iglesia y el juicio que Lactancio mostraba, cómo fueron juzgados por su maldad. Pero lo cierto es que tanto él como la Iglesia de los primeros siglos, como la Iglesia a lo largo de la historia, ha vivido con contrastes realmente desconcertantes, en los cuales ha habido momentos de persecución intensa y luego otros momentos de una libertad completa. Momentos en la historia y lugares, incluso simultáneamente, donde el Evangelio era protegido y alentado para ser predicado, y en otros lugares, a la vez, el Evangelio era perseguido y los cristianos eran ejecutados por ello. Hay momentos en los cuales vemos, incluso hoy en día, lugares donde la Iglesia crece y donde, por más que se predique, parece que el terreno está seco, duro y no hay fruto. Vemos que hay países que han sido cristianizados a lo largo de la historia y otros en los cuales parece que el cristianismo no arraiga o que arraigó y ahora está en proceso de desarraigarse de una manera acelerada. Y eso, pues cuando lo vemos a lo largo de la historia o lo vemos en nuestro propio mundo, en nuestro propio tiempo, en nuestros propios países, nos puede llevar a una cierta perplejidad. ¿Por qué hay veces que ocurre A y otras que ocurre justo lo contrario? ¿Por qué en un sitio triunfa el Evangelio y en otro el mismo Evangelio? Incluso las mismas personas que van a predicar un sitio y a otro, no hay ningún resultado. ¿Por qué hay personas que superan la prueba y personas que sufren la prueba hasta la muerte? ¿Y cómo poder ser fieles cuando nunca sabes exactamente qué es lo que va a ocurrir? Lucas es un escritor fascinante. Y nos va mostrando incluso esas perplejidades y luchas de la historia de la Iglesia desde sus orígenes. Nos va mostrando los avances y las victorias espectaculares de la Iglesia, pero también nos va mostrando las dificultades, las tensiones y las aparentes derrotas y dificultades que vive la Iglesia. A la vez nos va presentando los distintos personajes y nos va dando esbozos y nos menciona aquí a uno, después a otro, que después va a ir retomando y van a brillar con luz propia en el resto de la historia del libro de los Hechos. Incluso este libro de Hechos tiene hasta intriga, donde va avanzando cosas que resuelve más adelante. Cuanto más leo Hechos, más me enamoro de este libro y de cómo el Señor ha obrado para dejarnos la Biblia. Y ahora Lucas está mostrando que llega un momento crítico en la historia de la Iglesia. Llegamos al capítulo 12 del libro de Hechos. Y os invito a que escuchéis la lectura. En este caso, no nos acompañéis leyéndola, sino que, aunque suene raro, cerrad vuestras Biblias solo por un minuto, ¿vale? Apagad el móvil y escuchad
la lectura dramatizada del capítulo 12 del libro de los Hechos. En ese tiempo el rey Herodes... sí, me bajo. Vale. Sí. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo, y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía, pues le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Tras caminar un trecho, sin más, el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Consciente de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas. Llamó a la puerta de la calle: Juan, María, abrid, soy Pedro. Y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta. Exclamó. Estás loca. Le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: Debe de ser un ángel. Entretanto, Pedro seguía llamando. Pero abrid, por favor. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, se quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Contadle esto a Jacobo y a los hermanos. Les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Gracias. Qué relato, ¿verdad? Empieza este capítulo 12 y este relato de Lucas mostrándonos un poder caprichoso, un despotismo que quiere mostrar su autoridad sin que nada ni nadie pueda pararlo. Curiosamente, esta mañana se ha mencionado cómo es el poder, ¿verdad? Pues aquí tenemos un ejemplo de un poder caprichoso y de la constante conspiración de los poderosos contra los planes de Dios en la historia. A lo largo de la historia siempre hay algún Herodes, y en el caso de la historia bíblica hay varios Herodes. De hecho, a veces nos resulta un poco confuso, ¿verdad? Porque hay Herodes siempre a lo largo del Evangelio, de los Hechos, y en este caso, este Herodes es el nieto del Herodes que cuando nació Jesús, Herodes el Grande, intentó acabar con Jesús. Pero también es sobrino del Herodes que estaba reinando en tiempos de Jesús y ejecutó a Juan el Bautista. Es decir, que el tema viene de familia. La familia Herodes no era alguien precisamente de quien fiarse y de quien estar cerca. Así que este Herodes Agripa I, pues se nos dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y como vio que a los judíos le gustaba lo que estaba haciendo, pues siguió adelante. La iglesia
se convirtió en la diana injustificada. No había pasado nada, no había ocurrido nada, no había habido ningún alboroto ni nada en particular que desatara esta persecución por parte de Herodes. Es un ejemplo de ese poder caprichoso que intenta llevar a cabo sus propósitos sin tener en cuenta las consecuencias o las implicaciones en personas aunque sean inocentes. Es curioso cómo Pablo, en su primera carta a Timoteo, nos recuerda la importancia de orar por las autoridades para que haya una situación de paz, porque el propio Pablo es consciente de cuántas veces los gobiernos humanos, en vez de ser instrumentos para el bien y para lo que Dios los ha instaurado, se convierten en instrumentos de opresión. Y el propio Pablo, en unos capítulos más adelante, no vamos a leerlo ahora, cuando es encarcelado y es juzgado injustamente, apela a sus derechos como ciudadano romano para que se hagan valer. Es decir, el Estado no es omnipotente, el Estado también debe estar sometido a algunos principios y a la ley de Dios. Pero ¿cuántas veces el Estado se convierte en perseguidor y los gobiernos se convierten en instrumentos contra Dios? Desde Babel y hasta la nueva y final Babilonia, vemos cómo los poderes humanos se levantan e intentan levantarse contra los planes de Dios. Y podemos verlo hoy en capitales europeas o en capitales de Extremo Oriente, da igual, cómo hay gobiernos y poderes políticos que intentan levantarse contra Dios y contra sus planes. En este caso, en el siglo I, la Iglesia sufre una nueva persecución. Y como decía, una persecución sin causa, simplemente porque a Herodes le convenía ganarse el favor del lobby del momento. El lobby de presión importante en ese momento era el lobby de los judíos, de los principales sacerdotes, de los fariseos. Y ese lobby estaba influyendo y Herodes quería ganarse su favor, ganarse el favor popular. ¿Y qué es lo que hace? Pues mira, la diana perfecta, la Iglesia. Vamos a por ellos, que son débiles, que no se defienden, así que vamos a satisfacer y ganarnos popularidad y clientela política. Los resultados, trágicos. Mató a espada a Jacobo y apresa a Pedro. El título de las Biblias en este capítulo es lacónico, ¿verdad? Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Así, como si tal cosa. Además, no a cualquiera. Va a por las columnas de la Iglesia. Aquellas personas que eran clave para el crecimiento de la Iglesia. Sabían muy bien a quién estaban buscando. Así que van a por ellos y los encarcelan. No solamente son las columnas de la Iglesia. Si el Señor debía proteger a alguien, eran sus amigos íntimos, ¿no? Eran el círculo íntimo de Jesús. Y estos son los que son uno muerto y el otro encarcelado. Claro, las consecuencias de esto podían ser imprevisibles. Es cierto, la Iglesia ya había pasado por algunos temporales previos, pero estamos hablando de que uno de los grandes apóstoles es ejecutado así, sin más, rápidamente. Y el otro va por el mismo camino. Solamente está esperando el momento de cumplir un poco con las apariencias. La fiesta no era un buen momento para ejecutar a nadie, así que mantengamos las formas y ya después a por él en la cárcel. Pedro ha visto cómo ha muerto Jacobo y él, claramente, iba a ser el siguiente. El poder caprichoso, el poder que no sabemos, no entendemos, por qué ha actuado unas veces de una manera y otras veces de otra. Pero la historia continúa mostrándonos no solamente ese poder, sino la confianza incondicional de los suyos. Porque el contraste de estos pequeños versículos es sorprendente. Como digo, al principio, versículo 2, mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Una frase mínima, sin explicaciones, sin más datos, sin saber ni lo que pensó Jacobo, ni la causa de su ejecución. Sin duda, un momento de prueba para la fe, no solo de Jacobo, sino de Pedro y de toda la Iglesia. Y lo curioso en esta situación es, ¿por qué Jacobo sí y Pedro no? ¿Por qué uno muerto y el otro simplemente encarcelado? Y no os hago spoilers si os cuento que lo liberan porque ya lo hemos leído, ¿no? ¿Por qué a veces Dios permite unas cosas y otras la contraria? ¿Por qué a algunos los protege y por qué a otros permite que pasen por una prueba que acabe con su vida? ¿Nunca os lo habéis preguntado? ¿Por qué Dios permite unas cosas y no otras? ¿Por qué Dios permite que pasemos unas pruebas? ¿Por qué Dios permite que haya personas que hayan superado el COVID y otros que no? Es difícil, ¿verdad?
Es difícil convivir con esa incertidumbre de no saber lo que Dios va a permitir y lo que no. Y sabéis, la respuesta es muy sencilla. No lo podemos saber. No podemos saber el por qué Dios permite unas cosas y no las otras. Pero sí sabemos una cosa, y es que Dios no ha perdido el control, ni ha perdido el poder de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestras vidas. ¿Recordáis cómo respondieron Sadrac, Mesac y Abednego cuando estaban a punto de entrar en ese horno ardiente que un poder caprichoso había hecho para su gloria? No es necesario que te respondamos sobre este asunto, Nabucodonosor. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, Rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh Dios, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios puede librarnos, y si no, que sepas que seguiremos confiando en los propósitos de Dios y no te honraremos a ti. No sabemos, ellos no sabían lo que Dios iba a permitir, y sin embargo confiaban que Dios seguía al control y tenía todo el poder. Unos años antes de este suceso terrible en la vida de la Iglesia que nos está relatando Hechos 12, los discípulos de Jesús, curiosamente estos discípulos de Jesús, tuvieron una conversación con él, en el cual le pedían seguir estando muy cerca de él en el reino, esa visión que tenían de que el reino se iba a inaugurar, iba a ser inminente, el Señor iba a repartir los cargos de gobierno de los distintos ministerios del reino mesiánico, y sus discípulos pues le pedían que pudiesen, en fin, concédenos, Marcos 10:37, en tu gloria, Jacobo y Juan, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Es decir, ¿podéis pasar por las pruebas que yo voy a pasar? Sí, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Y aquí tenemos a Jacobo, pasando por el martirio, pasando por ese vaso de prueba que el Señor había permitido para él. Así que en los designios de Dios, Jacobo duró solo unos pocos años siendo apóstol. Pero su hermano Juan vivió, que sepamos, casi hasta los 100 años. Y Pedro a mitad de camino. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero el Señor seguía obrando y seguía actuando en medio de la vida de sus siervos y de su iglesia. Solo Dios sabe. ¿Recordáis a Pedro cuando decía el Señor en Juan 20, vendrá un momento en que te ciñarán y te llevarán donde tú no quieres? Y Pedro enseguida dijo, ¿y este qué? ¿Recordáis lo que le dijo Jesús? ¿Y a ti qué te importa? Tú sígueme. Y en el fondo esa es la respuesta que el Señor nos dice siempre. Deja de mirar lo que pasa a otro y tú confía en mí y sígueme, porque yo estoy a tu lado y tengo propósitos de bendición para ti y para tu vida. La hostilidad era imparable. Pedro acaba de ver cómo su compañero y amigo Jacobo es ejecutado. Herodes ve que la cosa ha animado y que gana popularidad, así que va a por la segunda pieza, va a por Pedro. Y Pedro acaba en la cárcel. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel con 4 grupos de 4 soldados vigilados. Y además luego más adelante nos va a decir que está encadenado a ellos para que no haya ninguna posibilidad. Humanamente la situación no tiene solución. Simplemente es cuestión de días que ejecuten a Pedro. Está interviniendo la máxima autoridad del momento, el rey, y encima con respaldo popular, así que ahí no hay por dónde buscar influencias. La máxima autoridad está además recluyendo a Pedro en la cárcel de máxima seguridad y por soldados expertos. Y además, quizás recordaban que hacía unos meses Pedro había escapado también una situación muy extraña de la cárcel. Así que no es de sorprender que, por si acaso, le pusieran unos cuantos grilletes para evitar que hubiese ninguna sorpresa inesperada. Y ante esa situación, ¿cuál es la reacción de Pedro?
Pues una reacción de máxima tranquilidad. Vemos a Pedro durmiendo en medio de la tormenta. Ya no se levanta aterrado, gritando en el barco: «Maestro, sálvanos que perecemos», ¿os acordáis? Sino que en medio de una nueva tormenta que amenaza su vida, ¿qué hace Pedro? Duerme tranquilamente, esperando lo que Dios tenga para su vida. Y recordad, han pasado varios días, no ha habido milagro, no ha habido solución, llega ya el momento. De hecho, cuando Herodes lo iba a sacar, llega ese momento, pero todavía Pedro no sabe lo que va a ocurrir. De hecho, está tan tranquilo y descansado que cuando llega el ángel tiene que golpearle. La palabra ahí para tocarle no es simplemente es que le tiene que despertar, que está Pedro, en fin, pues descansando. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, cuando Dios no interviene en nuestras vidas? Cuando la situación se alarga, cuando la situación no se resuelve de la manera que nosotros le hemos pedido. Nos genera ansiedad, crisis de fe. Es humano, es natural, pero el Espíritu está en nosotros de manera sobrenatural para darnos la paz y la tranquilidad y el descanso de que Dios sigue al control de nuestras vidas, aunque no responda de la manera que nosotros esperamos. Pero en este caso la historia sigue y esa confianza se va a ver fortalecida. Esa dependencia de que Dios es el que tiene el control se va a ver reforzada por cómo Dios interviene en la vida, ojo, no de Jacobo, pero sí en la vida de Pedro. Y en el versículo 5 tenemos el gran pero de esta historia. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la Iglesia hacía sin cesar oración por él. Pedro está rodeado de un poder evidente, visible, poderoso, que le tiene preso. Pero hay un poder mucho mayor que ese poder, invisible, pero que está y va a actuar a favor de Pedro. Ahí vemos esa mezcla de oración y providencia. Dios no necesita nuestra oración, pero la quiere, dijo un famoso teólogo. Dios no necesita nuestra oración para actuar, pero la quiere, para que seamos parte de su plan y colaboradores de su obra. Es parte de la estrategia divina de la historia. Dios escucha, responde, interviene o no, según su voluntad. Pero nos invita a acercarnos a Él en dependencia confiada de que Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Así que confía y ora, porque Dios sigue siendo el que tiene todo el poder. Y además fijaros quién estaba orando. No estaban orando uno o dos, sino que nos dice que había mucha gente que se había reunido en la casa de María, en la casa donde es Juan Marcos, luego el escritor del Evangelio, y había un grupo grande de gente. Claro, cuando pensamos en una casa con gente, no podemos pensar en una casa pequeña. Y una casa en Jerusalén en estos tiempos, o en Judea, podía ser parecido a esto que veis ahí, con sus patios, con su entrada, con distintas cámaras, es decir, una casa de clase media acomodada, podríamos decir, en Judea en esta época, y de hecho sabemos que la familia de María y de Bernabé tenían capacidad económica, tenían posesiones, pudieron vender un campo y podían tener una casa grande para acoger a la iglesia. Así que ahí vemos cómo Pedro sabe dónde ir porque conoce la casa, y es en esa casa en las cuales la iglesia se ha unido para orar. Es el valor de la iglesia reunida orando. No solamente el creyente individual, que también debemos hacerlo, sino la iglesia es convocada y es invitada a orar de forma constante, pero también en estos momentos puntuales de emergencia, buscando la obra de Dios. Y aquí les vemos orando con oración, orando con ilusión, con deseo, de manera ferviente, pero Dios no intervenía. Recordad, llevaban una semana y Dios no intervenía. La ejecución era inminente. ¿Cuántas veces Dios te ha llevado hasta el límite y ha respondido cuando parecía que ya no había esperanzas ni solución? Eso estaba ocurriendo aquí. Eso estaba ocurriendo en la vida de Pedro. Y de manera inesperada, versículo 7, se presenta un ángel del Señor. Aquí tenemos un agente de la agencia de inteligencia de Dios que no tiene barreras y que no tiene dificultades para acceder donde tiene que acceder. Humanamente no había solución y ahí llega el enviado de Dios que sí tiene solución. Lo imposible se hace realidad. Dios envía y actúa.
Y Pedro, asombrado, la verdad es que Pedro no ganaba para sustos, entre visiones, lienzos que caían, vaya vivencia, ¿no? Pues aquí una vez más Pedro dice, es que no sabía si estaba ocurriendo de verdad o era una visión o qué pasaba. Pedro asombrado de lo que estaba ocurriendo. De hecho no va a ser el único incrédulo esa noche, como veremos. Y Dios intervino. Dios no tiene límites. No hay situaciones, por desesperantes que puedan parecer, en las cuales Dios no pueda intervenir. Y a esa realidad debemos aferrarnos con fe. Debemos tener cuidado de no pedir mal solamente pensando en lo que nos conviene y nuestra visión de lo que es bueno para nosotros. Pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros intereses, vuestros deleites, nos recuerda Santiago. Qué importante es saber orar, pero qué importante es saber depender del plan de Dios para nuestras vidas. Así que ese enviado inesperado, como hemos leído, caen las cadenas, avanzan por las puertas, es decir, no hay cárcel humana ni de máxima seguridad ni de máxima autoridad que pueda resistirse al poder de Dios obrando para liberar a su siervo. Y llegamos entonces al final de esta escena en la cual Pedro se acerca a la casa. Y si Lucas hasta aquí nos ha demostrado que es un magnífico escritor de intriga y de drama, aquí ganaría el premio al guionista de humor. Porque no me digáis que esto no es para hacer un meme, un TikTok o lo que sea, porque la escena es de comedia de enredo, ¿vale? O sea, vosotros pensadlo. Pedro se dirige a la casa, conoce la casa a la que tiene que ir porque es donde se han reunido. Y después de ser liberado, llama a la puerta. La chica sale, pero no le abre. Y cuando va a avisar a los demás que están orando, Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. ¿Qué han liberado a Pedro? Calla, niña, no digas tonterías, Señor, libera a Pedro. Es que no se lo podían creer. Y encima, cuando Pedro sigue llamando, toc, 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 por favor, abrid la puerta, en fin, llegan y les tiene que mandar callar porque están haciendo jaleo de noche, que se van a enterar los vecinos, que van a venir los romanos, por favor. Increíble cómo Lucas nos muestra lo que estaba ocurriendo, incluso nos permite esbozar una sonrisa en medio de esta situación dramática, pero también grandiosa, de cómo Dios estaba obrando. Era una fe incrédula la de los creyentes en aquel momento, ¿verdad? No podían creer que Dios estaba respondiendo a sus oraciones. No sé si habéis vivido algo así alguna vez, de que cuando Dios responde te quedas como diciendo, no puede ser que esté ocurriendo. Gracias a Dios por las veces que Dios nos sorprende. ¿Y cuántas veces podemos decir, creo, Señor, ayuda mi incredulidad? Ven en ayuda de mi poca fe. Así que Pedro es liberado. Esa confianza no le lleva a ser irresponsable, porque en cuanto es liberado, no se queda paseando por la calle y decir, mirad, mirad, no. ¿Qué es lo que hace? Mirad lo que dice el final del versículo 17, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y se fue. Claro, la confianza en Dios no quita la prudencia de actuar como uno debe y no arriesgarse más de lo necesario. ¿Quién tenía el poder aquí? Herodes pensaba que tenía todo el poder. Los soldados pensaban que tenía todo el poder. Y sin embargo, Dios demostró que Él era el que tenía el verdadero poder. De hecho, el texto sigue mostrándonos cómo ese poder humano no solo fue burlado, sino que fue juzgado y ejecutado. Y la Biblia aquí nos muestra y nos conecta esta muerte de Herodes con una intervención divina que lo convierte en una lección de cómo acabarán en un momento de la historia o al final de la historia todos esos poderes que se levantan y pretenden levantarse contra Dios. El poder humano del momento fue burlado y fue juzgado. Y es curioso que uno de los grandes historiadores judíos de la época, Flavio Josefo, no vamos a leer toda la cita, pero relata también la muerte de Herodes en términos muy semejantes, confirmando esta explicación que el libro de Hechos nos hace, es decir, una vez más esa confirmación histórica de las verdades que narra la Escritura. Y es curioso cómo ese escritor del que hablábamos al principio, Lactancio, en el inicio de su libro, dice lo siguiente: ahora, después de la tolvanera de la negra tempestad, alumbra el aire sereno y la deseada luz. Ahora, aplacado Dios con las plegarias de sus siervos, ha levantado con su auxilio celestial a los postrados y afligidos.
Ahora es cuando ha enjugado las lágrimas de los atribulados al poner fin a la confabulación de los impíos. Los que se habían empeñado en contender con Dios yacen derribados. Los que habían destruido su santo templo cayeron ellos con mayor estrépito. Los que habían martirizado a los justos con castigos del cielo y con tormentos apropiados hubieron de entregar sus almas malvadas. Un poco tarde, es cierto, pero al fin con severidad y como era de justicia. Había ido dando largas Dios al castigo de los tales, para hacer con ellos grandes y admirables escarmientos, con los cuales los venideros aprendiesen que no hay más que un solo Dios, el cual es a la vez juez que sabe aplicar castigo a los impíos y perseguidores. El Señor de la historia nos muestra quién tiene el verdadero poder. Porque el capítulo 12 de Hechos termina con un nuevo pero. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y aunque esto ya será la próxima semana, vemos como el Señor sigue interviniendo, sigue obrando en la vida de personas particulares, sigue mostrando que Él es el que tiene el poder y el que llevará a cabo su plan en la Iglesia, en la historia y en vuestra vida. Hay una canción que cantamos habitualmente y que creo que nos dará tiempo a cantar esta mañana, cuya última estrofa dice: no hay poder ni autoridad que de Él me pueda apartar. Sea que muera yo o vuelva a Él, en el poder de Cristo estoy. Qué confianza podemos tener, ¿verdad?